Crónicas de Espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Enero y en pleno Blue Monday, ¿los vamos a entristecer o los vamos a entretener? ¿Los vamos a sobresaltar? ¿Los vamos a asustar? ¿Los vamos a hacer reflexionar? Escoja usted, porque aquí tenemos historias que te estremecerán. ¡Comenzamos! Y ya saben, amigos, ustedes pueden apoyar. Si ustedes buscan en Facebook el sitio Crónicas de Espanto, pueden opinar, darle like. Si me escuchan por Spotify, por Apple, por cualquier aplicación, simplemente pues clasifíquenos, apriétenle al corazoncito de que les gusta este espacio. Pero también ustedes pueden opinar de muchas otras cosas si escriben a crónicasdespantocero@gmail.com. También con PayPal se puede aportar. Aquí estamos a la espera de seguidores, a la espera de escuchas, pero también cada semana una leyenda. Estamos ahora en la época en que todos piensan que el mundo es una porquería, en que hay demasiadas influencias negativas en el exterior, pero al mismo tiempo los jóvenes tienen más libertades que nunca, los niños también, y no vamos a fingir, también los adultos. Muchos creen que este ambiente de libertad se confunde con libertinaje. Muchos creen que por eso estamos como estamos, porque no hay mano dura y cada quien hace lo que quiere. Les voy a contar una historia, no precisamente de un asesino de cuerpos, sí, de un asesino de almas. No tan reciente, pero suficiente para que nuestros padres y quizás abuelos puedan recordar si antes llegaba a sus manos el periódico, y por ahí a finales de los 50, en ese México disque próspero, disque bonito, disque de las buenas familias, disque cuando había valores, cuando Pedro Infante era lo máximo y apenas un par de años de su muerte. Ese México del desarrollo estabilizador que aparece en las películas que marcaron el cliché de nuestra nación en todo el mundo. Pues hubo una nota que apareció en el diario La Prensa. Decía lo siguiente, y la nota es de julio de 1959. Un loco secuestró a su familia durante 18 años. Así mentaba el titular del diario La Prensa. Todos los periódicos de aquellos días coincidieron en su apreciación del suceso, para todos ellos buscando adjetivos amarillistas atrayentes. Era el caso más insólito del año, que al salir a la luz pública, pues había necesitado de por medio de las indagaciones de agentes del servicio secreto. Todos los diarios mostraban una familia liberada, una madre joven, pero que prematuramente estaba como avejentada, arrugada, empequeñecida, y 5 hijos que respondían a nombres extraños, ninguno del santoral, ninguno de los héroes mexicanos, y que al conocerse simplemente hicieron que algunos periodistas tacharan de loco, de orate, de sinvergüenza, sin ninguna otra averiguación, al padre de los muchachos. ¿Por qué? Imagínese usted, el nombre de los niños eran los siguientes:
una niña llamada Indómita, otra libre, soberano, triunfador, y una pequeñita bien vivir, y un bebé de casi 2 meses de nacido con 2 nombres, libre y pensamiento. ¿Usted pondría alguno de esos nombres a sus hijos? Cuando interrogaron a los muchachos, las autoridades capitalinas se dieron cuenta de que prácticamente esos niños vivían en prisión domiciliaria, en reclusión permanente. No iban a la escuela. La madre, sin avisar al padre y a escondidas, les había enseñado a leer y escribir. Nunca los había llevado a un parque, a un zoológico. Los muchachos respondían a los apellidos familiares Pérez Noé. Para ellos, la familia Burrón, que no sé si existía en el momento, se los dejó de tarea, pero para ellos Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, la cultura popular de la época era simplemente inexistente. Ya dieran por haber conocido, aunque sea indirectamente, de Superman y de Batman, esos cómics americanos venidos de la tierra de la perdición. Ni siquiera de Máscara Roja, del Águila Blanca, de esos personajes mexicanos, de esas historietas. Pero bueno, vamos al principio de esta historia. Vamos al personaje quizás desequilibrado, el padre Rafael Pérez Hernández. Sí, originario de los Altos de Jalisco, paisano tendría que decir yo, porque él era de La Chona. Así es, de Encarnación de Díaz, ese pueblo donde se hace un pan tan delicioso, donde hay un panteón tan primoroso, con esas lápidas, con esa apariencia de orden, con esos jardines bien cuidados, con esas nieves de sabores extravagantes, emulando los elixires y las delicias que se dan en Dolores Hidalgo, y con sus momias. Buena coincidencia, réplica e imitación de las de Guanajuato. Lo importante es que en ese ambiente, diríamos ultraconservador, otros frivolizarían con mocho, otros entenderían que en medio de la guerra cristera hubo una efervescencia por ganarse el cielo aquí en la tierra, y muchos valores que estaban de por medio en la cultura alteña pues se reafirmaron. Y por eso Rafael Pérez Hernández, nacido en Encarnación de Díaz, Jalisco, vivió como un niño de familias buenas de La Chona, con esos valores estrictos, con esa moral ineludible, y joven también. Y como todo en la vida y en aquellas circunstancias, pues se casó muy joven. Se casó con menos de 20 años. Duró poco más de 14 años, divorciado a los 33. Imagínense el golpe del divorcio en esa sociedad conservadora. Muchos consideraron un castigo divino que en un accidente ferroviario haya perdido el brazo izquierdo. Cayó de un tren en marcha cuando viajaba como polizón. Esa mutilación le causó un profundo rencor y un trauma del que nunca se repuso. Poco después, conoció a una joven que lo deslumbró. Sonia, pero no era Sonia solamente, Sonia María. Pero no era Sonia María, era Sonia María Rosa Noé. Jovencita con la mitad de edad, solo 17 años cuando él ya tenía 34. Pero ella, bonita, primorosa, descendiente de vascos. Al poco tiempo se casaron
Impensable que un divorciado vuelto a casar viviera en encarnación de días. ¿Y entonces qué fue lo que hizo para evitar las habladurías de las personas? Pues simplemente se fueron a la Ciudad de México, el mejor lugar para traspasarse hacia el anonimato, y vivieron en la esquina de las calles de Insurgentes Norte y Godard, una casa que después sería famosa y sería conocida como la Casa de los Macetones. Casa que estaba prácticamente abandonada. Pero el señor empezó a leer, empezó a contrastar, empezó a comparar sus valores morales arcaicos o conservadores, que les dio una revigencia, reflotamiento, diríamos, con estos neologismos, y agarró obras filosóficas de distintos periodos y corrientes, asumiéndose librepensador, sea lo que eso entendiera él, devorado por unos celos terribles ante la belleza de su esposa descendiente de vascos, que era rubia y de ojos azules. Entonces él abjuró de la religión católica, abjuró de cualquier religión, y entonces empezó con un sistema particular de creencias sumamente conservador. ¡Ja! ¡Que va! Los católicos conservadores, los testigos de Jehová, cualquier otra secta o denominación se le quedaría corta. Cuando su primera hija nació, no le puso el nombre de ninguna santa, y fiel a los principios de la Revolución Francesa, le llamó Indómita. Su hija era Indómita Pérez Noé. Aún así, como él era proveniente de una familia eminentemente católica, pues iba a recibir comentarios por estas decisiones, y optó por romper con sus familiares. Como sea, tenía un hermano, tenía un tío a los que de repente veía y de repente lo visitaban en la Ciudad de México. Se convirtieron en padrinos de bautizo de sus hijos. Yo no sé ni me imagino cómo los sacerdotes permitieron bautizar a Indómita con nombre tal, sin anteceder a algún nombre de alguna santa. Pero él siguió cavando y cavando más profundamente en esas creencias, mirando al mundo como contaminado, como corrupto, como mentiroso, como lleno de criminales. Se lo comentaba a su hermano, a su tío, y ellos le decían que se calmara, que se relajara. Hay gente buena y hay gente mala. Sentía la tentación en esos comentarios un tanto permisivos, y para alejar a sus hijos de cualquier tentación, decidió que jamás irían a la escuela, que trabajarían en casa, que tampoco serían tratados por médico alguno. Al estilo rusoniano, pero esclavo, serían niños que vivirían en estado natural, alejados del progreso del siglo XX. Y así es, la Casa de los Macetones se convirtió en su morada, pero también en su cárcel. ¡Ah! Pero él sí salía. Esa casa tenía un peculiar olor porque los vecinos jamás pudieron acostumbrarse. Decían que apestaba a muerte, que apestaba a químicos mortales, y eso era cierto. Él había montado una pequeña industria, un taller casero, una fábrica de venenos para ratas, y dentro de la casa una casa con cuarto de experimento. Era un asesino de alimañas, matador de ratas. Gozaba al atrapar roedores y atormentarlos, administrándoles diferentes cantidades de venenos. Ensimismado, contemplando durante largas horas a los ratones agonizantes, disfrutando su sufrimiento. Después de Indómita, la mayor, tuvo 2 hijos más. Sin embargo, el manejo descuidado de los químicos de laboratorio provocó que uno de esos hijos, un bebecito, muriera envenenado. Y ya lo saben, don Rafael se negó a que ese niño recibiera atención médica. Por lo tanto, el bebé murió. Lo enterraron ahí nomás, en el jardín de esa casa. Para evitar infecciones, pues el método ranchero, ¿no?
enterrar al niño y llenarlo de cal para que no oliera, y no dio resultado. Tuvieron que soportar toda esa pestilencia y la amargura de no poder ir con el doctor. Un año después nació otra niña. Hay quien comenta que él ya no quiso experimentar solamente con ratones, sino que quiso experimentar con su hija un nuevo tóxico. Presa de convulsiones y de doctores ausentes, de dolores espantosos tanto en la madre como en la niña, dolor físico, dolor sentimental. La bebé comenzó a vomitar sangre y espuma, y la esposa se puso los pantalones, lo amenazó por primera vez en su vida, y él, ante la amenaza de su esposa, tuvo que llevar a la niña con un médico, lo cual no sirvió de nada. El doctor Rafael Medellín, que atendió a esta niña, declaró que cuando le llevaron al bebé, con apenas 6 meses de nacida, estaba agonizando. Y son los 50, amigos, no crean que se hacía un acta de defunción o se llevaba a las autoridades. El padre se llevó el cuerpo y lo enterró también en su domicilio. Las muertes cesaron, pero no los maltratos. Durante 15 años, Rafael se comportó como tirano. Procreó 5 hijos más con su esposa, la agarró como una máquina de bebés. Bautizó a los niños con nombres extravagantes: Libre, otro de nombre Soberano, el siguiente Triunfador, el cuarto Bien Vivir y el último Libre Pensamiento. Sí, ya sé, amigos, no se burlen, esos son los nombres. Cuando tuvieron la edad suficiente y en cuanto crecían, sus hijos elaboraban los insecticidas y también el veneno para rata que el padre vendía en donde se podía, en tiendas, en misceláneas del centro y de las orillas de la Ciudad de México. El padre les exigía a todos sus hijos respeto y devoción, obediencia sin chistar. No era el padre, era el dueño, era el amo y el señor estricto, y los obligaba a trabajar largas jornadas. La mamá, a escondidas, los enseñaba a leer y a escribir. Los alimentaba simplemente con agua, avena y frijoles, porque él decía que una alimentación modesta favorecía a la espiritualidad. ¿Cómo vivía esa familia esclava de su propio padre? Bueno, pues tenían horarios para comida bastante rigurosos y tenían una especie de adoctrinamiento diario. Cuando la familia estaba reunida, el padre hablaba de sus ideas ante un grupo de niños que comían silenciosos sin entender lo que les decía. Muy parecido a los seminarios y a los noviciados católicos, en los que la comida y el desayuno se hacían en silencio mientras se leía algún libro edificante o una novela previamente seleccionada. Los obligaba a escuchar música clásica y aprenderse todo lo concerniente a cada una de las piezas, que si Bach, que si Beethoven, que si Händel, Chopin. Vaya usted a saber. Los castigaba si se equivocaban. Cuando terminaban de trabajar, reunía a su familia en un cuarto y les leía obras de filosofía. Y si no los mataba con los químicos, parecía matarlos de aburrimiento. Pero luego les hablaba del mundo exterior, de lo que transcurría fuera de la casa donde vivían permanentemente encerrados, que era el mundo exterior para él, y se los contaba. Era un lugar lleno de horrores, de maldad, de inmundicia. Por eso, toda visita estaba prohibida. En la casa no había nunca calendarios, no había relojes, no había fotos del exterior. Solamente existía un espejo en la recámara principal. Pero esas reglas aplicaban para los niños y para su esposa. Rafael no respetaba sus propios preceptos.
cuando salía a vender sus productos y que salía a la calle, comía opíparamente, gustosamente en algún restaurante su buena cerveza, su pulque, su botana, su comida, y frecuentaba prostituta, y los placeres de la carne estaban a la vuelta de la esquina, pero solo para él. Un día, el niño de 15 años, que era Libre, así era su nombre, pues Libre se atrevió a subir al árbol más grande del patio. En una mañana soleada, su padre salió a vender raticida. Cansado de trabajar, sabía que del otro lado de las paredes pues tenía que ver algo distinto que un solo espejo, que ruinas, que camas austeras. Subió a la copa del árbol un buen rato. Vio otras mujeres diferentes a su madre y a sus hermanas caminando por las calles. Despertó la inquietud de todos. Al bajar les contó a sus hermanos todo eso, esos descubrimientos, cómo era la calle, cómo vivían en el mundo exterior, cómo había algarabía, cómo la gente se reía, cómo algunos niños jugaban al Shanghái, cómo jugaban al atraes, cómo balones rebotaban y rompían vidrios y salían corriendo. ¿Qué era eso de las travesuras? ¿Qué pasaba? Esa misma noche, a otro de sus hermanitos, Triunfador había escuchado a Libre. Le remordió la conciencia. Le contó a su padre lo que había pasado. El atrevimiento de Libre haber subido al árbol y contar lo que pasaba. ¿Qué hizo el padre ante lo que pasó con este muchacho? Pues lo castigó salvaje y ejemplarmente. Lo golpeó hasta el cansancio. Lo encerró en un cuarto oscuro y estrecho, condenándolo a no comer durante 3 días. A partir de ese momento, se puso más celoso, más controlador. Taladró agujeros en las puertas. Se acostumbró a espiar en las familias, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a través de esos agujeros de las paredes. Cuando estaba de mal humor, él también gustaba de tomar su pistola y quizás empezar a disparar, asustando a su esposa, haciendo sufrir a los niños. Después de eso, quiso hacer una visita instructiva y guiada. Llevó a sus hijos a la calle y les iba enseñando la podredumbre de que se encontraban ellos a salvo ahí en la casa. Con adjetivos negativos les mostraba la realidad, la perdición, la adversidad. Se los llevó al rumbo de la Merced, al cuadrante de la soledad, donde hay mendigos, prostitutas y malvivientes sentados en la banqueta. ¿A quiénes se llevó a 3 de sus hijos? A Indómita, a Libre y a Soberano. Cada uno fue solo con su padre en lo que él llamó un viaje de iniciación al mal. No había un mundo bueno afuera, pero era peor el de adentro. De esos tours instructivos regresaban más confundidos y a elaborar raticidas. Pero había una niña que era Indómita y le hacía honor al nombre. Indómita tenía ganas de vivir, tenía ganas de marcharse de aquel lugar. Odiaba a su padre y al mismo tiempo le profesaba pues una especie de amor apache. Indómita era adolescente, las hormonas a todo lo que da, el despertar de su sexualidad y esa relación incestuosa que cometió con Libre, porque Libre y Indómita pues hicieron lo que podían hacer estando encerrados, y no es una novela, esto es la realidad. Eso motivó nuevos castigos por parte de Rafael. El padre le decía que vivían en el paraíso, un paraíso terrenal. Curioso él, que ya no era creyente, pero hacía la alusión de esa imagen religiosa, que se mantenía con las ganancias de la venta de insecticida y de veneno, y que tenían que trabajar y sufrir para ganarse otro paraíso. El padre, teniendo a Indómita ahí para que no se quedara a hacer cosas con Libre, se la llevaba para vender los venenos y mantenerla vigilada. Pero ella se sintió atraída por el dependiente de una de las tlapalerías donde su padre vendía los productos. Ella con inquietud y el niño con deseo. Para ella fue una revelación, porque conocía el amor o conocía otra vez el deseo de ser libre. Meses después se atrevió a pedir ayuda.
escribió en un papel con letra grande que eran prisioneros de su padre, que su padre era una especie de loco que se creía Dios. Entonces Indómita hizo lo mismo que Libre. Subió al árbol, ese mismo enorme árbol desde que su hermano había visto el mundo, y arrojó el papel a la calle. Nadie tomó el papel y la gente seguía caminando. No se desanimó, volvió a escribir, volvió a subir y arrojó otro papel al día siguiente. Y al día siguiente otro papel. Y entonces alguien recogió el papel y llamó a la policía. Llegaron en un coche, los agentes recibieron la alerta, comenzaron a vigilar la casa. El 25 de junio del año 59, un comando irrumpió sobre la derruida casa y detuvieron a Rafael, quien antes de entregarse trató de provocar un incendio para quemar todo el lugar. Cuando descubrieron a los 6 niños, no sabían si eran unos niños o si eran unos enfermos mentales. Estaban azorados, desnutridos, enfermos, con la ropa vieja, sucia, con cortes de cabello irregulares que se hacían ellos mismos, todos oliendo mal. Don Rafael negó los cargos de privación ilegal de la libertad, porque decía que sus hijos solo querían apoderarse del dinero que había acumulado con muchos sacrificios. Pero todos eran menores de edad y no les daba comodidad, los obligaba a trabajar, y en su provecho realmente, porque recuerden que él iba con prostitutas y comía sabrosamente cuando salía. La investigación que llevó a cabo el servicio secreto mereció todos los elogios, porque establecieron servicios de vigilancia en lugares cercanos a la casa. Cuando él le preguntaba de los nombres de los niños, dijo: los he bautizado así porque significa algo. Por ejemplo, el nombre que usted lleva a quien me entrevista, seguro que no sabe lo que quiere decir. No me agrada la maldad del mundo y quiero proteger a mi familia. No serán unos vagos. Mi esposa y yo nos hemos encargado de enseñarlos a leer y a escribir. Así es. Así es el fenómeno mediático de ese momento. Los apodos le sobraron. Era el inhumano sujeto, era el loco secuestrador. Era el químico loco, el químico secuestrador. Decenas de curiosos se peleaban un lugar con los reporteros y hasta los representantes de la radio y de la televisión mexicana presenciaron el momento. Un careo entre el padre y el hijo. No mientas, Librecito, me estás perjudicando con eso que dices. Pero el muchacho en sus declaraciones se mantuvo en su dicho. A él se le dictó formal prisión y se le trasladó a la penitenciaría. Allí se suicidará después. No soportó estar en la cárcel, aunque quería que sus hijos soportaran también la prisión. ¿Cuál fue el desenlace de la familia? Bueno, pues créanlo ustedes o no, sí se suicidó, pero no tan pronto, fueron 12 años después. Pero su familia guardó luto por meses y no se pudieron adaptar. Este fue un caso muy célebre, porque después la familia se manifestaba arrepentida. Mientras él estaba en Lecumberri, en la temible prisión, la familia mencionaba que no sabían hacer gran cosa, que no podían sostenerse, que lo visitaban en la prisión y que lo perdonaban y que lo extrañaban. No hubo un proceso de adaptación. Y así es, señores. Este caso sería tan famoso que incluso Arturo Ripstein grabó una película llamada El Castillo de la Pureza. Incluso Yorgos Lanthimos utilizó la historia para hacer una película que se llamaba Caninos. Y muchos papás que vivían en la Ciudad de México empezaron a decirle a los niños: pórtate bien, porque si te portas mal, te voy a encerrar
en la casa de los macetones. ¡Ja, ja, 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 ja! Y así es esta historia del matahijos y el matarratas, el químico loco. Ya saben, en Facebook busquen por Crónicas de Espanto. Escriban a crónicasdeespanto0@gmail.com. Aquí ya saben que los esperamos cada semana. Créditos al libro Monstruos entre nosotros, al libro Nota Roja de Víctor Ronquillo, al titulado Sin Clemencia de Norma Lazo, pero pues también al Cine Oscuro y al portal crónica.com.mx. Hasta la próxima.